Cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana María Suárez, consultora de calidad, y voy a estar con ustedes en este módulo de herramientas básicas de calidad para la mejora de los procesos. El día de hoy vamos a ver la importancia de la estructura organizacional y poder hablar sobre el enfoque de procesos, estructuras de operación, objetivos e indicadores de calidad. Espero que este módulo sea de su total agrado, es de muchísima importancia debido a que la medición es una parte fundamental en todos los procesos de la organización para poder controlar el nivel de cumplimiento y tener claro unos conceptos básicos frente a esta formulación, tanto de los objetivos como de los indicadores. Me gusta empezar recordando la importancia, y es que todas las organizaciones de manera explícita o implícita establecen unas metas, ¿cierto? Ya sean metas básicas como de sostenibilidad, de no generar pérdidas, metas más ambiciosas frente al reconocimiento, frente al posicionamiento, ¿sí? Entonces, por eso, teniendo en cuenta que ese es el core de la organización, ¿sí? La estrategia va siempre dirigida a lograr esos propósitos que se tienen, porque toda organización, al menos así sea sin ánimo de lucro, busca la sostenibilidad como tal. Las normas ISO siempre han establecido una estructura de alto nivel. ¿Qué significa? Que independiente de la norma que estés consultando, llámese 9001, 14001, 45001, etcétera, sus primeros numerales y sus definiciones van enfocados a la gestión de procesos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que tengamos una gestión en pro de coordinar todas las actividades, ¿sí? Para que logren el cumplimiento de los objetivos. Por eso es que es importante que todas las organizaciones den una estructura, definan sus procesos y definan el propósito común que se requiere para cumplir esa mega que se tiene establecida como organización. Y por eso, para poder establecer ese nivel de cumplimiento, se habla del término indicadores. Entonces, cuando hablamos de esa estructura de alto nivel, en la norma hablamos de procesos, en la norma hablamos de indicadores, hablamos de políticas y de objetivos, que traduce esa importancia de lo que vamos a ver en este módulo. Entonces, todas las empresas deben tener un estricto control frente a la ejecución de sus resultados. ¿Esto qué significa? Que debemos saber qué estamos haciendo, qué estamos entregando, cómo de manera articulada se fusionan las diferentes áreas de la organización para saber qué recursos estamos utilizando y con base en esos recursos, cómo se definen esas metas, para saber que estamos logrando el propósito común de la organización. Entonces, para poder tener un estricto control frente a sus resultados, las organizaciones definen procesos, le definen objetivos y definen la manera de evaluar el cumplimiento de ellos, que es lo que llamamos indicadores de gestión. ¿Para qué? Para poder analizar el desempeño que se tiene. Y de esta manera, esa medición se convierte en uno de los puntos claves, en el control del cumplimiento de la estrategia, ¿sí? Para poder entonces llegar a ese mundo de indicadores, es importante que conozcamos una serie de conceptos claves. Entonces, como primero, es importante saber y reconocer qué significa gestión. Entonces, cuando hablamos de gestión, es las acciones que estamos dirigiendo, ¿sí? Para que se constituya la marcha correcta. Entonces, por ejemplo, todas las acciones que nosotros tenemos, todas las acciones dirigidas, todo lo que nosotros realizamos en nuestro proceso para poner en marcha, para poder cumplir con ese propósito, ¿sí? Pero para saber que ese propósito y esas estrategias sí van orientadas, deben formular unos objetivos. No podemos estar trabajando de manera desarticulada, sin un norte, solamente desde lo operativo, sino que mirar que esas actividades que hacemos en el día a día sí cumplan con el propósito general de la organización. Entonces, gestión es dirigir unas actividades. Ahora, control de la gestión es mirar la retroalimentación frente a esas actividades. Y esa retroalimentación, ¿quién nos la da?
las mediciones, porque no puede ser entre nosotros o los colaboradores, porque puede ser subjetivo. Yo puedo decir, lo que yo hago está muy bien hecho, ¿sí? Mientras que una medición, ¿sí?, de manera objetiva, me puede decir si lo que estamos planeando lo estamos haciendo, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con el uso eficiente de los recursos y si lo que estamos haciendo apunta al cumplimiento del objetivo. Entonces ahí es donde nosotros estamos hablando de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Por eso es que nosotros aquí empezamos a conversar de que para poder saber que lo que nosotros estamos haciendo en nuestra organización sí cumple con el propósito que se tiene, necesitamos de estas mediciones. Ahora, para poder saber qué medir, es importante reconocer en qué proceso nos encontramos ubicados. Entonces, por eso hablábamos desde el principio de que todas las organizaciones, y cuando hablamos por un enfoque de proceso, lo estamos dimensionando desde una estructura organizada, una estructura de operación. Y ese es nuestro próximo concepto importante para reconocer qué es una estructura organizada. Entonces, las normas ISO siempre nos promueven un enfoque de procesos. ¿Qué es un proceso? Es una secuencia de tareas que se realiza de una manera concatenada, o sea, en orden unas con otras, una seguida detrás de la otra para alcanzar un objetivo concreto. Y ese objetivo concreto, cuando le comprendemos ese enfoque de gestión de procesos, vamos a trabajar de manera eficaz, eficiente y buscamos el logro de ese propósito común que es la efectividad. Este logro de los resultados nos permite definir si esos resultados previstos que obtuvimos mediante la medición de los indicadores le apunta a esa planeación estratégica. Entonces, por eso cuando hablamos de una estructura organizada, hablamos de este enfoque por procesos, donde tenemos procesos estratégicos, que es donde está normalmente la dirección, los procesos claves o los procesos misionales y los procesos de apoyo, que si bien no es la razón de ser de la organización, sin ellos no se puede operar, que es donde están los procesos de recursos humanos o gestión humana, financiero, jurídico, procesos de compras, abastecimiento, infraestructura, mantenimiento, biomédica, entre otros. Cuando hablábamos que esa estructura organizada debe tener un enfoque de actividades de manera planificada y organizada para lograr los objetivos, siempre que hablamos de un enfoque por procesos, hablamos del ciclo PHBA, donde planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. ¿Qué planificamos? Lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes van a participar en ese proceso, los recursos que se requieren, en qué momentos se hacen, cómo vamos a medir lo que estamos haciendo y cuál es la meta a establecer. Hasta acá solamente estamos hablando del planificar. En el hacer nos enfocamos en implementar las acciones de acuerdo con lo que está planeado, incluyendo ese sistema de medición. Aquí solamente ejecutamos lo planificado. En el siguiente paso, que es el verificar, es donde incluimos a los indicadores. Aquí revisamos que esos resultados obtenidos a través de ese sistema de indicadores cumplen con el propósito dispuesto, ¿sí? Y en el actuar, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, vamos a desarrollar acciones. Cuando se cumplen con esas metas establecidas es cuando normalizamos el proceso. Decimos, esto que estamos haciendo hizo que cumpliéramos con los indicadores propuestos, vamos a estandarizar. Y ahí es donde normalizamos en definiendo los procedimientos, ahí es donde normalizamos en cómo debemos actuar, ahí es donde en el proceso de inducción establecemos para que los colaboradores que lleguen nuevos lo realicen de esa misma manera, ¿cierto? Y cuando no cumplimos con esa meta, ahí es donde nosotros empezamos a ejecutar acciones correctivas. Entonces, ¿por qué es importante tener claro este ciclo? Porque vemos que todo es de una manera coherente. Yo no puedo medir lo que no estoy haciendo, ¿sí? Y no puedo hacer lo que no estoy planificando, porque eso es lo que hace que tengamos esa estructura por procesos. Entonces, cuando yo me mido de manera coherente con lo planificado y lo que hacemos,
¿sí? Debe tener una estructura orientada al cumplimiento de esa dimensión estratégica. ¿Qué significa? Que lo que nosotros hacemos y medimos no puede estar aislado a lo que quiere la alta dirección, ¿sí? Entonces, a medida de que nosotros vamos cumpliendo con este proceso operativo, ¿sí? Y vamos teniendo control en la gestión mediante los indicadores, vamos cumpliendo con esa dimensión estratégica, ¿sí? No puede ir desalineado la dimensión estratégica con lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿sí? Por lo tanto, para poder darle línea a lo que se quiere desde la alta dirección con lo que nosotros hacemos en el día a día, contamos con una planificación mediante objetivos. Entonces tenemos los objetivos, y aquí los vamos a llamar objetivos SMART, que por sus siglas nos define las características que debe tener un objetivo. Entonces, cualquier área, independiente al proceso que aplique, sean los visionales, misionales o de apoyo, deben tener un norte, ¿sí? Tenemos un marco que nos lo da la visión o la mega institucional, pero cada uno de nosotros debemos apuntarle a unos objetivos. Estos objetivos deben ser específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y temporales. Son metas concretas que permiten analizar el desempeño de nuestros esfuerzos en cualquier área de una empresa que se requiera ordenar y medir su trabajo de una manera sistemática. Ahora vamos a explicar cada uno de estos puntos en esta siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es un objetivo específico? El específico es que debe hablarnos de una tarea o una acción determinada, ¿sí? ¿Qué significa? Entonces vamos a hablar, el laboratorio quiere ser reconocidos por la oportunidad de la entrega de sus resultados, ¿sí? Reconocimiento en su calidad analítica bajo el modelo de sigmametría, ¿sí? Algo específico, ¿qué se quiere? ¿Sí? Mesurable es que tenga una meta específica, reconocida por la sigmametría. ¿Qué porcentaje queremos que esté en 5 y 6 sigma? ¿Sí? ¿Para qué analitos? Reconocidos por la oportunidad, ¿qué tiempos queremos que seamos reconocidos? ¿Sí? Alcanzables, que tengamos los recursos suficientes para cumplir con esa meta. Yo no puedo estar hablando o exigir un porcentaje de analitos en el nivel 5 y 6 sigma cuando los recursos no dan para poder llevar a este nivel de exigencia. Yo no puedo hablar de una oportunidad de media hora para todo tipo de pruebas cuando el tiempo en equipo no baja por debajo de los 45 minutos, ¿cierto? Irrelevante es que el cumplimiento de ese indicador sí sea coherente con lo que les hablaba acá, con la dimensión estratégica. Yo puedo tener indicadores en mi proceso de cumplimiento de la puntualidad de los colaboradores, pero el objetivo de la organización está orientada es al reconocimiento de calidad analítica. Entonces, mire que es algo que no le apunta ese indicador de puntualidad a la dimensión estratégica. Y temporal es que debemos definir un tiempo establecido. Nosotros no podemos estar con objetivos atemporales. La visión sí puede ser atemporal. Hay organizaciones que dicen, no, es que yo quiero trabajar siempre para ser reconocidos por mi calidad. Pero los objetivos, yo este año puedo decir, quiero tener el 40% de mis analitos en 5 y 6 sigma, pero el otro puedo decir, quiero que sea el 60, y en otro año el 80, y el otro año al 100, y el otro año ya quiero que no sea solamente química y hematología, sino también hormonas, ¿sí? Entonces aquí les pongo este ejemplo, lograr que el nivel 5 y 6 sigma del 45% de los analitos de química clínica en el periodo de enero a noviembre del 2023. ¿Qué se quiere? Que estén nivel 5 y 6, el 45% de los analitos de química. Aquí está la meta, aquí está lo que se quiere, aquí está el tiempo. ¿Qué le impacta al objetivo? Depende de qué quiere la institución. Si queremos una institución comprometida con esta calidad analítica, tiene alto impacto en la consecución de este resultado. Bueno, entonces así ya tenemos dos conceptos claros. Uno, la estructura organizacional, que es cómo organizamos a nuestra empresa, a nuestro laboratorio, a nuestra institución, bajo una estructura organizada, un enfoque de procesos. Dos, es cómo le ponemos unos retos a cada uno de ellos, a los objetivos.
Y ahora 3 es que yo puedo tener unos objetivos, pero debemos medirlos. ¿Qué es la medición? La medición es una evaluación que nos permite decir de manera eficaz, sistemática y objetiva si la organización está marchando en el rumbo correcto o si debemos tomar decisiones de manera oportuna, ¿sí? La medición nos permite evaluar el desempeño de los procesos. Si medimos sigmametría analítica, cómo va el desempeño de los analitos. Si medimos oportunidad, medimos de cierta manera en términos de eficiencia los tiempos de respuesta. Si medimos quejas y reclamos, medimos de cierta manera cómo es el grado de satisfacción o en cuáles estamos incumpliendo en los requisitos de nuestros usuarios, ¿sí? ¿Por qué es importante la medición en las organizaciones? Porque nos permite definir hacia dónde vamos, cómo vamos y cuáles son nuestras prioridades con base en esos resultados. Nos permite planificar con mayor certeza y seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos si nos están poniendo una meta muy retadora, tenemos que enfocar recursos y esfuerzos hacia ese punto. Si sabemos que no estamos logrando unos resultados frente a alguno de los indicadores propuestos, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en este punto para asignar recursos en relación a los niveles exigidos, ¿sí? Para analizar los hechos, por qué no cumplimos, qué pasó, por qué no logramos esta totalidad de analitos si invertimos cierta cantidad de esfuerzos para lograrlo, qué pasó, rotó el personal, cambios en infraestructura, cambios en tecnología, ¿sí? Nos permite explicar esos comportamientos de los diferentes atributos que estamos midiendo y nos ayuda sobre todo a la competitividad. ¿Por qué? Porque cada vez nos vamos poniendo metas más exigentes y diferenciadores en relación con lo que pueden tener otras organizaciones. Y lo más importante es que nos apoya en la toma de decisiones. ¿Por qué en la toma de decisiones? Porque al recoger y analizar datos nos permite pronosticar resultados. ¿Cómo así? Resulta que yo tengo una meta de tener el 45%, siguiendo con este ejemplo, de nuestros analitos en diciembre del 2023, 2024, 2025, etcétera, para un año específico. Y estamos en octubre y estamos en el 15%. Dijimos, Dios mío, si en 10 meses solo logramos un 15%, vamos a poder lograrlo en esos otros 2 meses. Entonces nos permite decir, vamos a lograrlo, no lo vamos a lograr, la tendencia no nos favorece y debemos ejecutar acciones oportunas. Nos permite eliminar apreciaciones subjetivas. Yo les puedo decir a ustedes, estamos súper bien. Y súper bien para mí es que 2 analitos cumplan. Súper bien para la dirección es que todos cumplan. Súper bien para otras personas que trabajan en esta institución es iniciar con esa medición. Súper bien para otros que están acostumbrados al 40%, es por encima del 40%. Entonces, cuando yo tengo un indicador y una meta clara, ahí puedes decir que establecemos una medición objetiva, ¿sí? Nos permite fomentar la participación en toma de decisiones, ¿sí? Porque ya con base en esto decimos, cumplimos, no cumplimos, hay que hacer una acción correctiva, podemos tomar una acción preventiva con base en la tendencia, o podemos decir, está funcionando todo súper bien, entonces podemos potencializar las acciones con acciones de mejora, podemos normalizar un proceso con algo que nos está funcionando, nos permite eliminar esas discusiones por tener puntos de vista diferentes porque el resultado es concreto y nos permite dedicarnos a lo importante en vez de lo urgente, porque recuerden que los indicadores es el resultado de una medición del hacer que proviene de una planificación, ¿sí? Esas mediciones de las que hablábamos se traducen en el término de indicadores. Entonces, ¿qué es un indicador? Es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un proceso al compararse con un nivel de referencia. ¿Qué significa? Magnitud. Entonces vamos a seguir hablando del mismo ejemplo de 6 sigma. Esa es la magnitud. Vamos a medir el número de analitos que están en el desempeño 5 y 6 sigma, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a comparar? Con la meta que para este ejemplo pusimos de un 45%, ¿sí? Y con base en eso, si estamos por debajo, hablamos del desempeño, tenemos que mejorar. Si estamos por encima, hablamos de estamos logrando la meta, estamos súper bien, ¿sí? Entonces, por eso es que es una magnitud que al compararnos nos permite hablar del desempeño. Ahora, ¿por qué es importante medirlo? Porque nos permite prever si las situaciones que nos está llegando del contexto
que rotó el personal, que cambiaron de reactivos, que cambiamos de equipo, que tuvimos fluctuaciones en la sede, etcétera. ¿Cómo nos afectan todos esos cambios en lo operativo? Y con ese operativo, ¿cómo vamos logrando nuestros objetivos? Entonces, ¿cuál es el propósito de tener esas mediciones? Uno, establecer un sistema de instrumento que nos facilite la administración de la empresa. Es muy difícil nosotros, ustedes como líderes de procesos, gerentes, directores, que puedan administrar absolutamente todo, mientras que mediante la medición ustedes pueden administrar sin necesidad de estar 100% en lo operativo. Yo les daba un ejemplo que puede ser un poco sonar muy controlador, pero si yo necesito controlar los temas de puntualidad, puede tener un indicador. Y solo mediante la revisión de ese cuadro de mandos podemos dar fe de cómo está ese desempeño. Necesito controlar los mantenimientos de los equipos, un indicador, ¿sí? Sin tener que ir a ingresar a las hojas de vida, si se hicieron el mantenimiento o no, ¿sí? Nos permite establecer esas variables de los procesos como críticas, necesidades de mejora. Por eso yo siempre les digo a las organizaciones, no midamos lo que está controlado. Si bien hay que medir lo estratégico, cuando queremos establecer indicadores operativos, es importante empezar a medir lo que está descontrolado, esas variables críticas. Cuando uno dice, tenemos muchos errores en la fase preanalítica, midamos para ver en dónde encontramos ese cuello de botella. Tenemos problemas con la oportunidad en estas secciones, midámoslas, ¿sí? Para ver qué está sujeto a mejora. Y de esa manera uno puede controlar esas operaciones diarias sin necesidad de estar como un juez mirando cómo cada uno de nuestros colaboradores trabaja, ¿sí? Y de esa manera podemos hacer intervenciones de manera preventiva, proactiva. ¿Qué significa lo que hablábamos cuando vemos en la tendencia? Tenemos una meta del 5% en errores y nos disparamos. ¿Qué pasó? ¿Sí? Hagamos algo de manera oportuna antes de que afecte la seguridad del paciente. ¿Qué ventajas tienen los indicadores? Entonces, uno, nos permite reducir la incertidumbre y la subjetividad. Lo que hablábamos ahora ya no es solo decir somos buenos o usted es muy malo, es con base en resultados. Nos promueve el trabajo en equipo porque tenemos metas retadoras, ¿sí? Obviamente desde que sean cumplibles para que no nos desmotive, nos incentiva el mejoramiento continuo. Cuando decimos logramos esta meta, pongámonos un poquito más, teníamos una meta del 45, ahora pongámonos un 60, nos incrementa el valor del trabajo diario, porque cuando yo como colaborador me doy cuenta que mi trabajo apunta al cumplimiento de un objetivo y que es importante para la alta dirección, que es importante para la organización, me motiva. Me establece un estilo gerencial basado en hechos y datos. Y no es que yo la cambie a usted de acá porque no sirve. No, vamos a unos indicadores de productividad, vamos a establecer estas metas, no se está cumpliendo, hagamos ajustes o mire que esto que hablamos sí se está cumpliendo y realmente sí está siendo efectivo. Entonces mantengamos esta acción. Nos promueve la participación y el empoderamiento porque podemos promover ideas, ¿sí? Que a veces pueden sonar muy disruptivas, pero vemos que tienen unos buenos resultados en los indicadores. Entonces, cuando con hechos y datos podemos demostrar que lo estamos logrando, suministra información oportuna y efectiva sobre el comportamiento de las variables críticas, lo que hablaba uno, ¿cuáles variables críticas? Lo que necesitamos controlar, pilas que nos estamos demorando, pilas que se está disparando la oportunidad, pilas que tenemos muchísimas quejas, ¿sí? Y hay que vencer estos paradigmas, y es que medir precede al castigo, que si nosotros no cumplimos somos castigados, nos sacan en el boletín de los indicadores que no cumplen, que la medición es difícil, que no hay tiempo para medir, que hay cosas que no se pueden medir, que medir es controlar, que es más costoso medir que hacer. Entonces es importante empezar a darle la importancia a los indicadores. ¿Y cómo se la damos? Cuando vemos, cuando son indicadores tan coherentes con la estrategia, que vemos que son tan importantes, que eso es lo que nos hace diferentes, que eso es lo que le da el valor agregado a nuestro trabajo, podemos ir rompiendo esos paradigmas. Ahora, ¿cómo vamos a formular los indicadores? Los indicadores deben tener ciertos atributos, deben ser accesibles, pertinentes, fieles, objetivos, precisos y sensibles. ¿Qué significa esto? Accesibles es que sea fácil de identificar y recopilar la información. Hay indicadores que la información no la pueden estar entregando 6 meses después.
Ahí es 6 meses después, es oportuna esa información. Si yo hago una acción correctiva frente a un indicador que no cumple 6 meses después, tiene impacto, ¿sí? O ya se había identificado esa desviación en otra parte, ¿sí? En los procesos, en las quejas del cliente interno o externo. Entonces, mire que ahí tenemos, este indicador no nos sirve, no es fácil de tener la información. Pertinente, que ese indicador sí sea coherente con lo que queremos medir, ¿sí? Entonces, tenemos un objetivo de confiabilidad y estamos midiendo número de controles que se montan al día. No es coherente, porque yo puedo tener muchos controles, pero estar todos por encima de la tercera desviación, ¿sí? O si hablamos de niveles de 6 sigma en el 1 y 2, ¿cierto? Entonces, venga, ¿qué queremos medir? Que sea pertinente, fiel, que la información, si yo pongo a otra persona a recoger esos datos, le dé el mismo resultado. Objetivos, que no sean ambiguos en su interpretación. Cuando ustedes quieran evaluar objetividad, siempre tengan en cuenta la siguiente aspecto. Que yo y otro observador, o dos y más observadores, tengan la misma interpretación. Si yo a ustedes les doy un indicador que dice Ana 44, ustedes pueden decir, uno puede interpretar, que Ana tiene 44 años. Otro puede decir que Ana maneja 44 kilómetros. Otro puede decir que Ana pesa 44 kilos. Eso es un indicador que no es objetivo, porque es una medición que cada uno lo interpreta a su modo, ¿sí? Precisos es para la acción que se quiere medir. Si yo voy a medir 5 o 6 sigma, no pueden estar todos los otros resultados que están entre 1 y 3, ¿cierto? 1 y 4, perdón. Y sensible es que nos pueda medir variaciones. Entonces, por ejemplo, es muy diferente a si yo tengo 10 analitos, solo 10 en todo mi laboratorio, y 2 están en 5 y 6, ¿cierto? Y la meta es el 40%. Resulta que ese indicador, así formulado al 40% con apenas 10 analitos, si yo cumplo solo con 4, cumplo la meta. Y resulta que para la alta dirección le interesa es que todos estén, ¿sí? Entonces mire que ese indicador solo con unos poquiticos cumple. O sea que diluye la información, ¿sí? O sea que ahí no sería tan sensible. Para yo tener mayor sensibilidad para ese ejemplo, que apenas son 10 analitos, debería subir la meta, porque es importante que logremos controlar esos 8 que para nosotros son críticos, ¿cierto? Entonces, sensible es que si yo tengo una variación y es importante para mí, el indicador se mueva, ¿sí? Es como si yo les dijera un ejemplo de la vida real. Sus hijos van al colegio y pierden 3 asignaturas, pero para la institución solo notifican cuando pierden más del 50% de las asignaturas, pero para ti de papá es importante si pierdes solo uno. Entonces ese indicador pierde sensibilidad para una parte interesada que es el padre de familia. ¿Me hago entender? Esos son los atributos de los indicadores. Ahora vamos a hablar un poquito del tipo de indicadores. Los indicadores son de 3 tipos. Tenemos indicadores de eficacia, de eficiencia y de efectividad. Y los indicadores pueden estar por niveles, pueden ser muy estratégicos, ¿sí? Que son, por ejemplo, ya cumpliendo la visión, reconocimiento, sostenibilidad, impacto, o de proceso, que es lo que hablábamos, indicadores más operativos, ¿sí? Entonces, los indicadores de proceso pueden ser cuántos mantenimientos hicimos, cuántos controles montamos, cuántas compras hicimos, ¿sí? Y ya estratégicos, dependiendo de los objetivos. Es que quiero ser 5 y 6 sigma. ¿Cuántos analitos están allí? Porque ese es el objetivo, ¿sí? En el mismo ejemplo de indicadores de abastecimiento, de compras, ¿cuánto nos costó y cuánto nos ahorramos? Porque esa es la estrategia. El objetivo es ahorrar. Entonces el indicador es de ahorro, pero el operativo es número de compras, ¿sí? Vamos a definir entonces qué es eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces, para los indicadores de eficacia son todos aquellos que miden que lo planeado se alcanzó. Básico.
Lo que yo planeo hacer, lo hago. Vamos a hacer 5 capacitaciones, hice 5 capacitaciones. Vamos a hacer 10 mantenimientos, hice 10 mantenimientos. Vamos a montar 5 controles, monto 5 controles. Indicador de eficacia. Llegan 10 quejas, respondo 10 quejas, eficacia, ¿sí? Lo planeado es lo ejecutado. Ahora, eficiencia. En la eficiencia miramos los recursos utilizados. ¿Qué significa? Que si monté 100 pruebas, ¿cuántas bacteriólogas intervinieron? ¿Cierto? Entonces, 100 pruebas por un bacteriólogo, un indicador de eficiencia. 100 pruebas bacteriólogo hora. Y hace un año hacíamos 100 pruebas con 5 bacteriólogos, indicador de eficiencia, ¿sí? 5 mantenimientos lo hacían en 8 horas, ¿sí? 5 mantenimientos por 8 horas. Entonces siempre le involucro un recurso y el recurso puede ser personas, tiempo o dinero. Esos mismos mantenimientos, ¿cuánto nos costaron? ¿Sí? 10 pesos por mantenimiento. ¿Sí? Entonces ahí miramos esos recursos que tenemos, cómo logramos hacer eso que teníamos planteado en la eficacia con los recursos que tenemos. Porque yo puedo ser eficaz, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante los dos. Yo puedo ser muy eficaz, pero no ser eficiente. Y ahí damos el ejemplo de la mosca, que es muy conocido. Yo puedo matar 5 zancudos que habían en la casa, 5 de 5, pero quebré todos los vidrios de la casa. ¿Eficaces? Sí. ¿Eficientes? No. En términos de laboratorio, yo puedo tener todos los controles en 5 y 6, pero nos gastamos 5 viales de controles con 5 kits de reactivos diarios porque reprocesamos y reprocesamos y reprocesamos. Entonces, ¿somos eficaces? Sí, pero no somos eficientes. Y efectividad se asocia más es al logro del objetivo. Yo soy efectiva cuando logro el objetivo, ¿sí? Hay definiciones donde se dice que efectividad es la suma de eficiencia y eficacia. Hay casos donde no, ¿cierto? Por ejemplo, hay un ejemplo muy común que es con la mortalidad materna. Vamos a disminuir la mortalidad materna. Ese es el objetivo, ¿sí? 0 muertes maternas. Estrategias. Vamos a tener captación de maternas antes de la 4ª semana. Por eso vamos a hacer tamizajes, etcétera. Vamos a lograr la adherencia a todos los controles prenatales del 100% de las maternas. Entonces podemos ver, sí, número de maternas captadas, 100% antes de la semana 4. Número de controles, 100%. Mortalidad, aumentó. ¿Por qué? Porque no siempre la suma es igual. Podemos encontrar situaciones como no se intervino en los sitios de parto, no hay unas buenas zonas para llevar a cabo el trabajo de parto, y ahí es donde mueren las maternas, ¿sí? Entonces, mire que fuimos eficaces, fuimos eficientes, ¿sí? Pero no fueron efectivos, porque la efectividad se asocia al cumplimiento del objetivo. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante que tengamos claro, eficacia, planear y cumplir, eficiencia con el cumplimiento de el adecuado manejo de los recursos y efectividad con el logro del objetivo. Eficacia, mantenimientos ejecutados, capacitaciones ejecutadas, controles de control de calidad montados, ¿sí? Eficiencia, entonces ahí yo ya le pongo, a eso que hice de eficacia, ¿con cuánto me gasté? ¿Sí? Número de personas impactadas, por ejemplo, en una capacitación, ¿sí? Vea, compramos una capacitación de 2 millones, pero vino el 100% de los colaboradores. Número de calibraciones, ¿sí? Realizadas con X dinero. Y aquí tengo más ejemplos. Entonces, es simplemente a la eficiencia, cuando yo le relaciono el recurso, hablo de eficiencia. Y efectividad es cuando ya damos el cumplimiento de un objetivo. Por ejemplo, en el tema de mantenimiento, yo puedo tener 100% de cumplimiento del cronograma de mantenimiento de equipos y calibración. Podemos ser eficientes, logramos un ahorro del 50% en convenio con la casa comercial. Pero resulta que debido a la mala mano de obra, por decirlo de alguna manera, ¿sí?
no tenemos buena mano de obra no. Uso inadecuado de la tecnología o uso no seguro. Hacemos un mantenimiento preventivo y a los 8 días estamos haciendo correctivo. Y a los 8 días se le está cambiando el mismo repuesto. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Somos eficaces, somos eficientes, pero no somos efectivos. La efectividad podría medirse cuando se ejecuta ese preventivo, cuántos días transcurre sin volver a hacer una intervención correctiva, ¿cierto? ¿Cómo desarrollamos un indicador? Entonces, un indicador tenemos que definirle, debemos ponerle un objetivo, tener un nivel de referencia o una meta, un responsable, un punto de lectura, periodicidad, mirar cómo lo vamos a verificar y cómo lo vamos a validar. Esos son los puntos donde más nos detenemos porque muchas veces nos quedamos con indicadores toda la vida y el indicador permanece y no nos aporta a la toma de decisiones. Porque cuando uno va a una organización dicen, ¿ese indicador para qué te sirve? Cuéntame tú qué estás haciendo con este indicador. Ah, no, es que me dijeron que lo llevara. Es que toca. Es que la EPS lo pide. Pues vamos a mirarle el propósito para que nos aporte a la toma de decisiones. El nombre del indicador debe tener un indicador que refiere a lo que quiere medir. Si yo estoy hablando de confiabilidad, no tiene por qué ser un indicador solamente en los números de controles que aplicamos, sino cuando yo hablo de confiabilidad es que tenga el nivel de control que para nosotros como organización nos aplica la confiabilidad. ¿Para qué sirve ese indicador? ¿A qué objetivo le apunta? Para cuando vayamos a validar, digamos si cumpliendo con ese indicador, si estamos cumpliendo ese objetivo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Si lo vamos a calcular por una relación, por un porcentaje, por un promedio, si va a ser un índice, si va a ser un número único, si va a ser binario como un sí o un no, si va a ser de magnitud, bueno, fuerte, débil, ¿sí? Si es una escala, bueno, malo, muy malo, ¿sí? La unidad de medida, si va a ser por número de días, si es peso, si es porcentaje, si es índice, si son minutos, si es tiempo, si es hora, si son meses. Y el rango, siempre establecemos una meta, le ponemos un mínimo y un máximo, porque esta es una buena práctica y no solamente dar un único rango, una única número, porque el mínimo establecemos como ese punto de equilibrio. Normalmente las metas las establecen acá, el 80%, pero debemos considerar que podemos tener una capacidad instalada que nos puede llevar un poquito más. Entonces, donde decimos, venga, el punto de equilibrio es este, pero qué bueno que sabiendo que tenemos y contamos con estos recursos, podemos llegar a este punto, ¿sí? Y en esa mitad de ese punto de equilibrio y hasta lo máximo que podemos lograr con el recurso dispuesto, se define esa meta. ¿Cuál es el requisito para tener una buena meta? La meta la debemos definir con un plazo, hasta cuándo la vamos a cumplir. No nos podemos quedar toda la vida con la misma meta, ¿sí? Las metas deben ser ambiciosas, deben ser conocidas y acordadas. A mí no me puede, Ana María, te vamos a poner a que proceses 1000 muestras cada 5 minutos. Venga, es que mi equipo es manual, ¿sí? Ah, ve, no sabía. A veces las metas no las establecen así cuando el que conoce el proceso sabe que quizás son imposibles de cumplir. Debe tener una línea de base, un desempeño histórico, o si no lo tenemos, poder mirar cómo son los comportamientos similares. Ejemplo, tenemos una meta, queremos tener 5 y 6 sigma. Tenemos una línea de base. Sí, el año pasado terminamos con el 45% de los analitos. ¿Sí? Ah, bueno, entonces sabe que vamos a invertir más recursos, entonces vamos a aumentar un poquito la meta. O podemos decir, no, este año no podemos invertir más, entonces vamos a mantenernos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no existe? La vamos a construir. ¿Cómo? Con programas similares. Hay estándares técnicos, hay bibliografía que nos apoya, paquetes instruccionales que nos pueden hablar de esa meta. Pero si no, miremos, podemos referenciarnos con otras instituciones que trabajen similar a nosotros para poder establecer esa meta. También a estos indicadores le establecemos un glosario para pues, poder comprender lo que estamos leyendo allí. Recuerden que la idea es que quien lo lea tenga una adecuada interpretación de lo que estamos analizando.
¿De dónde vienen los datos? ¿Para qué? Recuerden que hablábamos de uno de los atributos importantes, es lo fiel del indicador. Entonces, poder decir, esto, Ana María, ¿dónde sacó este dato? Ven, miremoslo si es desde acá, miremoslo si es desde el control por acá, miremos para que si otra persona lo va a construir, tenga la misma información. También ponemos un responsable para saber a quién pedirle cuentas frente a estos resultados y una periodicidad. Es cada cuánto vamos a medir ese indicador. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar la periodicidad? Es muy sencillo. Depende del tipo de indicador y el control que nosotros necesitamos. Cuando los indicadores son de actividades rutinarias, que es cuando yo necesito controlar lo operativo, la frecuencia es más, aumenta la frecuencia. Por ejemplo, yo necesito controlar que monten controles a diario porque tengo mucho desorden en el laboratorio y no me están montando controles. Entonces vamos a tener una periodicidad, diario. Diario me van a poner cuántos controles tienen, ¿cierto? Pero entonces ya vamos a decir, venga, no es que queremos ver el desempeño. Yo no puedo monitorear desempeño diario. Vamos a mirarlo mensual, ¿sí? ¿Cómo nos fue ese resultado en el mes? Y ya luego decimos, vamos a ver temas del impacto, cómo nos reconocen los otros servicios de la institución o el cliente externo, cómo es ese posicionamiento, cuál es la percepción. Eso yo no puedo hacer una encuesta diaria a todos los médicos. Se hace una encuesta con cierta frecuencia que puede ser, por ejemplo, semestral, y ahí vemos esa percepción. Entonces, miren que estamos hablando del mismo atributo que es confiabilidad, solo que estamos hablando de variables diferentes. En una es que se monten, en otro es que se analice y tengamos un desempeño, y en otro es cómo nos perciben frente a ese atributo de confiabilidad. Otro ejemplo, atributo de reconocimiento. Para tener un reconocimiento, yo quiero estar en el top of mind, vamos a hacer publicaciones diarias en Instagram. Vamos, listo. Entonces aquí un indicador de eficacia de esa parrilla de publicación. ¿Cuántas estamos haciendo? Planeamos 5, hicimos 5, planeamos 5, hicimos 2 diarias. Listo, ¿qué queremos con esas publicaciones? Tener muchas interacciones, que la gente nos reconozca, que nos hable, que les guste estar en contacto con nosotros. Listo, interacciones. Vamos a medir mensualmente cómo es ese tráfico. ¿Para qué? Para ver si tenemos free press. Yo quiero que nos reconozcan por todas las publicaciones que salgamos en el país, en el colombiano, en la patria, en todos los medios. ¿Sí? Sí, tenemos tantas publicaciones. Entonces, mire que yo el free press no lo puedo medir diario, ¿sí? Pero que monten controles yo no lo puedo medir anual, porque yo qué hago en diciembre diciendo, en marzo no montaron controles, ¿qué pasó? ¿Sí? O venga, me pusieron una queja, necesito ver cómo nos va en el control, no se montó. Esto sí tiene un control mayor, por eso la frecuencia aumenta. Entonces, según eso, ¿qué factores inciden en la frecuencia? Entonces, la necesidad de tomar decisiones. Lo que yo les decía ahora, ¿de qué me sirve a mí en diciembre decir que en enero tuvimos problemas con unos controles? Sí, yo lo necesito máximo los primeros 5 días de febrero saber qué pasó con ese desempeño para tomar decisiones oportunas, ¿sí? El tiempo que se gasta en formular los resultados. Por ejemplo, un estudio de mercado no se hace diario. Ese me va a generar por lo menos un mes. Una encuesta de satisfacción y que la muestra la recojan en 6 meses. ¿Sí? Y qué tan disponible esté esa información. El objetivo del indicador se basa en qué queremos medir. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué quiero medir? Un plan, un programa, algo temporal. Va a llegar un nuevo proveedor, vamos a mirar cómo nos va con él, temporal, ¿sí? Las unidades estratégicas, la confiabilidad, esto sí lo vamos a medir todo el tiempo, la política y los objetivos y lo que les decía, y ya lo que es de diario, que son las actividades a controlar, que son esos indicadores de proceso. Los objetivos del indicadores, la matriz de indicadores es el referente para la medición de desempeño. ¿Qué significa? Que si yo veo un cuadro de mando, él me da el resumen de cómo está mi proceso. Que si yo en el proceso me siento mal, siento que no nos alcanza el tiempo, que no tenemos, que se nos acaban los reactivos antes de tiempo, que nos toca remitir porque no hay insumos. Si yo veo que todo es un caos y el cuadro de mando del indicador todo está en verde, ahí es donde decimos, esos indicadores no son coherentes, no están midiendo esas variables críticas, ¿sí?
Y esas variables críticas las vamos a definir con base en esto, ¿sí? Entonces, las actividades, lo que controlamos al diario, el componente de esas líneas tácticas, el propósito, que son las estrategias, y el fin, que es el cumplimiento del objetivo. Recuerden que aquí hablábamos de eficacia y aquí hablamos de efectividad. Ahora, ¿cómo verificamos que ese indicador sí cumple con ese propósito? Vamos a mirar, después de formulado, si esa información sí está disponible. Si esa información sí es de verdad, si yo vuelvo a hacer la medición, sí me da ese resultado. Si no es tan costoso obtenerla, ¿sí? Si esa manera de tabularla es confiable, porque la información puede ser real, pero al pasar la información a nuestro indicador, esa manera de tabular no es confiable. Y si reproduce la medición. ¿Cómo validamos ese indicador? Entonces miramos si es monitoreable, que podamos tener una verificación por otro, o si es una información de que no, es que eso solo lo puedo tener yo. Eso lo manejo yo, solo es conmigo, yo mismo lo mido, yo mismo me encargo, yo lo analizo, yo ejecuto acciones. ¿Sí? La idea es que otro independiente pueda verificar esa información. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el laboratorio tiene unos resultados de oportunidad para urgencias, pero urgencias también mide aquí. Entonces podemos validar, identificar dónde está ese cuello de botella. Si es adecuado, o sea, si con ese indicador sí medimos el cumplimiento del objetivo, ¿sí? Y si da un aporte marginal, ¿sí? Si tenemos un objetivo con muchos indicadores, si ese indicador realmente sí me dice que estamos logrando el objetivo, o si por el contrario, no. Puedo tener un indicador al 100%, pero el objetivo no se está cumpliendo. O puedo tener un indicador que no cumple y el objetivo cumpliéndose. O sea, este indicador no tiene nada que ver con el propósito de la organización. Y esta es la parte más importante de los indicadores. ¿Por qué? Porque los indicadores lo que nos ayudan es a la toma de decisiones, lo que yo les decía al principio. Si yo tengo un indicador con cumple y no tomamos decisiones, es un indicador de que ese indicador no está sirviendo. O por el contrario, tengo un indicador, no cumple y no hacemos absolutamente nada. Son mediciones que uno dice, son mediciones como fantasmas, están allí pero no aportan, ¿sí? Entonces, del resultado de la evaluación, ¿sí? Se deben producir una toma de decisiones que pueden ser acciones correctivas, preventivas o de mejoras. Entonces, si yo tengo los indicadores y no cumplen, debo hacer una acción correctiva. Venga, ¿qué pasó? ¿En dónde tuvimos la desviación? ¿Qué sucedió que no logramos? Hacemos un análisis de causa, que eso lo vamos a ver en uno de los módulos más adelante, formas y metodologías para ver ese análisis de causas. Hacemos un plan de acción y esperamos que mejore ese desempeño, ¿sí? Recuerden que aquí vamos en ese ciclo PHBA. Planeamos qué medir, hicimos, medimos, no nos funcionó, actuamos y volvemos con el ciclo. Ahora, sí podemos tener acciones preventivas con base en la tendencia. Entonces, resulta que tengo que tener un cumplimiento en diciembre al 45% de nuestros analitos 5 y 6 sigma. Y en enero el 1, marzo 2, abril 4. Entonces, si yo analizo esa tendencia, yo digo, estoy creciendo solo 2 puntos, yo no voy a llegar al 45. Tomar acciones preventivas. O también tomar acciones preventivas cuando desmejora la tendencia. Tenía una encuesta de satisfacción del 95%. En el segundo trimestre, 90%. En el tercer trimestre, 85%. Algo está pasando. Preventivo. Listo, antes de incumplir con la meta. Y las acciones de mejoras para potencializar ese efecto deseado. Entonces, cumplimos. ¿Recuerdan cuando veíamos ese rango de la meta? Cumplimos aquí. Nos fue súper bien. Bueno, ¿qué podemos hacer para llegar hasta acá, a ese máximo esperado? Son esas acciones para potencializar. Ya cumplimos aquí, replanteémonos esa meta. Ya no lleguemos acá un poquito más, que ya nuestra capacidad se puede a más.
o un análisis con base en la excelencia. Yo les puedo decir a ustedes, tenemos un 95% de satisfacción. Y ustedes decir, ay, súper bien. O podemos decir, ¿qué pasó con ese 5% de insatisfacción? Y potencializar ese resultado, ¿sí? O podemos ahí decir, ya estamos midiéndonos de esta manera, vamos a medirnos de una manera más ácida, más exigente, mejoremos la frecuencia, ¿sí? Para potencializar el efecto deseado y poder llegar a ese cumplimiento de ese objetivo, ¿sí? Entonces aquí es muy importante y es como tener en cuenta qué fue lo que vimos el día de hoy. Vimos la importancia de los procesos, de tener una estructura organizada, una estructura y un enfoque por procesos. ¿Por qué? Porque los procesos nos permiten una cadena coordinada y concatenada para lograr un propósito común, ¿sí? Un objetivo, un cumplimiento. Cuando tengo definidos esos procesos, defino unos objetivos, una mega institucional que para poder lograrla establezco unos objetivos. Esos objetivos tienen unas características y donde definimos el qué, cómo vamos a hacerlo, quiénes son los responsables, con qué recursos, en qué tiempo y cómo medirlos. Y para medirlos tenemos otros propósitos que es que vamos a medir: la eficacia, la eficiencia y la efectividad. La eficacia de lo planeado con lo ejecutado, eficiencia con el uso de los recursos y efectividad con el cumplimiento del objetivo. Para poder tener un buen indicador, tenemos que considerar la fidelidad, la disponibilidad de los datos, la reproducibilidad, la sensibilidad, ¿sí? Y el costo que nos genera y que este indicador y estos resultados qué tan afín están con los indicadores, con los objetivos, perdón. Ese era el propósito de este espacio y es que podamos reconocer esa importancia de esa estructura de alto nivel, debido a que lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se administra. Lo que no se administra no se mejora. Y recuerda que podemos mejorar nuestros procesos desde las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Muchísimas gracias por este espacio. Espero que haya sido de total agrado para ustedes y que los invite a andar mucho en esta parte estratégica de todas las organizaciones. Muchas gracias.